Imagina despertar dentro de 7 días y pararte frente a un espejo, no mirando la misma versión cansada, distraída y desenfocada de ti mismo, sino viendo a alguien que se mueve diferente, piensa diferente y se siente completamente diferente de adentro hacia afuera. Imagina que las personas a tu alrededor comienzan a notar que algo ha cambiado en ti. No pueden explicarlo. Pareces más tranquilo, más decidido, más poderoso, como si algo ancestral se hubiera desbloqueado dentro de tu pecho. ¿Y si te dijera que esta transformación no es una fantasía? ¿Y si te dijera que en 7 días ordinarios podrías convertirte en alguien que tu yo del pasado apenas reconocería? No por una rutina matutina que abandonarás el miércoles, no por una cita motivacional, sino porque finalmente comprendiste algo tan raro, tan preciso, que los hombres más poderosos de la historia de la humanidad lo usaron para conquistar sus mentes antes de conquistar el mundo. La pregunta es, ¿estás realmente listo para dejar de ser quien eras? Hace 2000 años, un emperador romano llamado Marco Aurelio gobernaba el imperio más grande de la tierra. Tenía poder ilimitado, riqueza ilimitada y miles de soldados listos a morir a sus órdenes. Y sin embargo, cada mañana, antes de que el mundo despertara, se sentaba en silencio y escribía, no sobre la guerra, ni sobre estrategia, sino sobre cómo dominarse a sí mismo. Epicteto, nacido en la esclavitud con nada más que cadenas y sufrimiento, se convirtió en uno de los filósofos más poderosos que jamás hayan existido. Séneca, consejero de reyes y emperadores, escribió cartas que aún hoy transforman la mente humana. Estos hombres no alcanzaron la grandeza por casualidad, la construyeron, deliberada y sistemáticamente, utilizando un conjunto de principios tan poderosos que la psicología conductual moderna apenas comienza a comprender su profundidad. Lo que estás a punto de recibir en este video no es motivación, no es inspiración, es un sistema operativo estoico completo para tu mente, uno que, aplicado durante solo 7 días, te hará irreconocible. Comencemos. Antes de continuar, quiero que hagas una cosa ahora mismo. Escribe las palabras "me estoy convirtiendo" en los comentarios abajo. No porque sea una moda, porque hacer una declaración por escrito activa algo neurológicamente real dentro de tu cerebro. Es una señal, una promesa a ti mismo de que ya no serás pasivo respecto a tu propia evolución. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque el contenido de este canal está diseñado específicamente para quienes se niegan a ser ordinarios. Esta es la dolorosa verdad que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. No estás luchando porque la vida sea difícil. Estás luchando porque tu mente nunca ha sido entrenada. Piénsalo con honestidad. Reaccionas a todo. Alguien dice algo y tu ánimo se desmorona. Un plan se desmorona y tu confianza desaparece con él. Aparece una distracción y tu concentración se rompe en segundos. Esto no es debilidad en el sentido en que la mayoría de la gente la define. Es simplemente una mente sin entrenar que funciona con la configuración predeterminada de fábrica. Los estoicos llamaban al objetivo de la vida vivir de acuerdo con la naturaleza, y para ellos, naturaleza significa razón, la capacidad de hacer una pausa entre estímulo y respuesta y elegir deliberadamente. Marco Aurelio escribió que la calidad de toda tu vida no está determinada por tus circunstancias, sino por la calidad de tus pensamientos. Y los pensamientos, a diferencia de las circunstancias, se pueden entrenar. Se pueden esculpir como un músculo, forjar como el acero, pero solo cuando dejes de tratar tu mente como un pasajero y empieces a tratarla como el arma más importante que jamás llevarás. Las 10 lecciones que siguen te mostrarán exactamente cómo hacerlo. Lección 1. Controla lo que puedes, suelta lo que no.
La mayoría de las personas desperdician la mayor parte de su energía mental en cosas sobre las que no tienen absolutamente ningún control. Lo que otros piensan de ti, lo que podría salir mal, lo que ya salió mal hace años. Esto no solo es agotador, es destructivo para la identidad. Epicteto hizo de esto la base de todo. Dividir el mundo en lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Tus elecciones, tu esfuerzo, tu respuesta, esto es tuyo. Todo lo demás está fuera de tu dominio. En el momento en que dejas de verter energía en cosas que están fuera de tu control, recuperas esa energía y se convierte en el combustible para la transformación. Empieza hoy. Escribe lo que te preocupa y marca lo que realmente controlas. Lección 2. Muere a tu viejo yo cada mañana. La mayoría de las personas se despiertan y recurren inmediatamente a la identidad que tenían ayer. La ansiosa, la procrastinadora, la que siempre se queda un poco corta. Pero Séneca escribió: cada día es una nueva vida para el sabio. Cada mañana es a la vez una muerte y una resurrección. La persona que fuiste ayer no tiene por qué ser la que te represente hoy. Esto no es positividad tóxica, sino un reinicio psicológico deliberado. Antes de revisar tu teléfono mañana por la mañana, siéntate en silencio durante 60 segundos y pregúntate: ¿quién elijo ser hoy? Esa pregunta, formulada con seriedad, es más poderosa que cualquier despertador jamás creado. Pero aquí es donde la mayoría falla. Lección 3. Usa la incomodidad como campo de entrenamiento. Fallan porque en cuanto llega la incomodidad, se retiran. En cuanto algo les resulta difícil, se distraen con las redes sociales. En cuanto el silencio se vuelve incómodo, lo llenan de ruido. Pero Marco Aurelio se entrenó para aceptar la dificultad. La llamaba el obstáculo es el camino. Y la neurociencia moderna lo confirma. La incomodidad, cuando se enfrenta deliberadamente, fortalece la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la disciplina y la toma de decisiones. Cada vez que te enfrentas a la incomodidad, en lugar de huir de ella, estás reconstruyendo tu cerebro a nivel estructural. Esta semana, haz algo incómodo cada día. No negocies contigo mismo, no te lo expliques, simplemente hazlo y observa cómo tu cerebro te recompensa de maneras que aún no puedes imaginar. Lección 4. Silencia tu caos interior. Esta es la parte de la que nadie habla. El enemigo más fuerte al que enfrentarás vive dentro de tu propio cráneo. No es un competidor, no es un crítico. Es tu propia voz interior descontrolada. Epicteto escribió que a los hombres no les perturban los acontecimientos, sino sus opiniones sobre ellos. Esa voz que narra tu vida, que te llama fracasado, que revive viejas vergüenzas, que predice catástrofes, no es la verdad. Es un hábito no entrenado. La práctica estoica de escribir un diario cada noche fue diseñada específicamente para exteriorizar esa voz, examinarla a la luz de la razón y disolver su poder sobre ti. Escribe tus miedos cada noche esta semana. Nómbralos, obsérvalos. La mayoría se desmoronarán en el momento en que los enfrentes directamente. Lección 5. Elige tus aportes como un guerrero. No eres solo lo que comes, eres lo que consumes mentalmente. Cada pieza de contenido que absorbes, cada conversación en la que participas, cada ambiente en el que te encuentras, está mejorando o empeorando tu mente. No hay neutralidad. Marco Aurelio se rodeó deliberadamente de filósofos y guerreros. Comprendió que la mente se convierte en lo que encuentra repetidamente. Esta semana, audita tus aportes sin piedad. Elimina una fuente tóxica de medios y reemplézala con algo que desafíe tu pensamiento. No sentirás la diferencia de inmediato, pero para el séptimo día, el cambio en cómo piensas y cómo te comportas será innegable. Y aún hay algo más en este video que cambiará completamente cómo te ves a ti mismo. Esta es la parte de la que nadie habla. Lección 6. Habla menos,
observa más. El poder casi siempre es silencioso. Las personas más formidables en cualquier sala rara vez son las más ruidosas. El estoicismo enseña la disciplina del silencio deliberado, no porque las palabras carezcan de significado, sino porque la mayoría de palabras son ruido desperdiciado. Séneca escribió: «Asóciate con aquellos que te harán una mejor persona». Pero antes de poder elegir las asociaciones adecuadas, debes desarrollar la capacidad de observar a las personas con claridad, y la observación requiere silencio. Practica esto cada día esta semana. Habla un 30% menos de lo que normalmente lo harías. Escucha con toda tu atención en lugar de preparar tu próxima frase. Empezarás a ver cosas sobre las personas y sobre ti mismo que has estado demasiado ocupado hablando para notar. Lección 7. Fortalécete en privado. El mundo premia la visibilidad. Las redes sociales glorifican los momentos destacados, pero el estoicismo glorifica el esfuerzo invisible, las horas antes del amanecer, el disciplina que nadie presencia, el crecimiento que ocurre en completo silencio. Marco Aurelio nunca publicó sus meditaciones, las escribió solo para sí mismo. El hombre que se construye en privado se vuelve inquebrantable en público, porque su confianza no se basa en la validación, sino en una realidad ganada. Esta semana, realiza un acto significativo de desarrollo personal y no se lo cuentes a nadie, ni una publicación, ni una historia. Ni una mención, solo tú y tu crecimiento. Siente el poder silencioso que crea. Es un poder que la mayoría de las personas en este mundo nunca han experimentado. Lección 8. Abraza la adversidad voluntaria. Séneca practicaba algo radical. Elegía voluntariamente la pobreza, el frío y el hambre por cortos periodos, simplemente para demostrarse a sí mismo que podía sobrevivir. Lo llamaba preparar la mente contra la adversidad. No necesitas dormir en el suelo, pero sí necesitas dejar de tratar la comodidad como un derecho y empezar a tratarla como una recompensa que te ganas. Esta semana, ayuna una comida, toma una ducha fría, despiértate una hora antes de lo que tu cuerpo te pide, no como castigo, sino como prueba de que no te gobierna la comodidad, de que eres más capaz de lo que tus hábitos actuales te han permitido creer. Esa prueba no solo se siente bien, se convierte en tu identidad. Lección 9. Visualiza lo peor para apreciar lo mejor. Los estoicos practicaban algo llamado visualización negativa, imaginando deliberadamente el peor resultado posible, no para volverse pesimistas, sino para volverse agradecidos y estar preparados. Cuando simulas mentalmente perder lo que tienes, tu salud, tus relaciones, tu tiempo, inmediatamente comienzas a honrar esas cosas más profundamente. Cuando te preparas mentalmente para la dificultad pierde su poder para quebrarte. La psicología moderna lo llama inoculación del estrés. Los estoicos simplemente lo llamaban sabiduría. Dedica 5 minutos en silencio esta noche a imaginar lo que podrías perder. No con miedo, con claridad. Luego pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que honra lo que ya tengo? Tu respuesta honesta te dirá todo lo que necesitas saber. Lección 10. Vuélvete impasible, vuélvete irreconocible. Aquí es donde todo converge. La persona que controla sus entradas, entrena su respuesta a la incomodidad, construye en silencio, habla con propósito, renueva su identidad cada mañana y enfrenta sus miedos en papel. Esa persona se convierte en algo que el mundo rara vez ve, genuinamente impasible, no emocionalmente muerta, no fría ni desconectada, sino impasible ante el caos, impasible ante la opinión, impasible ante las pequeñas tormentas que quiebran a la gente común. Los estoicos lo llamaban apatía, no apatía, sino libertad de ser esclavizado por la emoción. Cuando no te afecta la tormenta, te conviertes en su ojo, te conviertes en la persona a la que los demás se aferran instintivamente.
Así es como se ve la verdadera transformación desde afuera, y en eso te estás convirtiendo activamente ahora mismo. Ahora detente un segundo. Mira cuánto has absorbido ya en este único video. Has asimilado más filosofía estoica aplicada en los últimos minutos que la mayoría de la gente en toda una vida de lectura pasiva. Pero esto es lo que necesito que entiendas ahora mismo. Mirar y entender no es transformación. La aplicación sí lo es. Las 10 lecciones que acabas de recibir no son conceptos motivacionales para asentir y olvidar. Son prácticas diarias, ejecutables, específicas y probadas a lo largo de 2000 años de experiencia humana. Aplica al menos 3 de ellas con total compromiso esta semana, y las personas en tu vida notarán algo diferente en ti. No podrán describirlo, pero será muy, muy real. Cierra los ojos un momento e imagínate dentro de 7 días. Te despiertas, no con la ansiedad recorriendo tu pecho, sino con una intención clara y firme. Te mueves por la mañana con una confianza tranquila que no necesita público ni aprobación. Cuando alguien te desafía, no reaccionas, respondes con calma, con precisión, desde un lugar de solidez interior al que nada externo puede llegar. Tu concentración es más aguda que nunca. Hablas menos, pero cada palabra tiene peso. Has hecho algo incómodo cada día de esta semana y cada vez te has demostrado a ti mismo, no a nadie más, a ti mismo, que eres mucho más fuerte de lo que tus excusas jamás sugirieron. Las personas a tu alrededor lo perciben. Tu energía ha cambiado. Algo en la arquitectura de tu mente ha sido reconstruido deliberadamente. Por fuera pareces el mismo, pero por dentro has dejado de ser un mero espectador de tu propia vida y te has convertido en el autor deliberado e inquebrantable de ella. Esto no es una fantasía. Esto es exactamente lo que prometieron los estoicos y nunca se equivocaron. Si este video tocó algo real en tu interior, si incluso una sola lección cambió la forma en que te ves a ti mismo, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale al botón de me gusta. No por el algoritmo, sino como una declaración personal de que esto es serio. Segundo, escribe la frase me estoy volviendo irreconocible en los comentarios de abajo. Escríbelo con convicción, porque la identidad siempre comienza con una declaración. Tercero, suscríbete a este canal, porque este es un espacio creado para personas que ya no quieren ser ordinarias, personas que eligen, deliberada y diariamente, convertirse en algo mucho más grande. Encontraste este video por una razón. No desperdicies este momento. Actúa mientras el fuego dentro de ti aún arde. Los estoicos nunca te prometieron una vida fácil, te prometieron algo inquebrantable. Ya llevas contigo todo lo necesario para convertirte en alguien completamente irreconocible. Solo queda una pregunta, la única que realmente ha importado. ¿Empezarás hoy o esperarás a una versión de ti mismo que nunca llegará?